La compraron como si fuera un objeto, un simple recipiente para asegurar el apellido de una familia poderosa. Su misión era darle un hijo al heredero moribundo y desaparecer, pero el destino tenía un plan diferente. La convivencia forzada convirtió el desprecio en una conexión inquebrantable, la amargura en un amor que desafiaba a la propia muerte. Cuando el milagro de la vida creció en su vientre, supo que no se conformaría con ser una viuda rica. Lucharía contra el tiempo, contra la ciencia y contra el destino para salvar al hombre que le había robado el corazón. Su batalla no era por dinero, sino por el futuro de su familia, y estaba dispuesta a mover el mundo para no tener que despedirse para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Eloísa sentía el sabor del fracaso en la parte posterior de su garganta, un gusto metálico y amargo como el de una moneda vieja. Era una sensación que se había convertido en su compañera constante, un fantasma que se sentaba a su lado en el autobús por las mañanas y se acostaba con ella en la cama por las noches. La panadería, Dulce Legado, que una vez había sido el orgullo de su familia y el corazón de su pequeño barrio, ahora se desmoronaba a su alrededor, ladrillo a ladrillo, factura a factura. El aroma a pan recién horneado y a pasteles de canela, que antes atraía a los clientes desde 2 calles de distancia, ahora luchaba por ocultar el olor rancio de la desesperación. Su madre, una mujer que le había enseñado a amasar el pan y la vida con la misma paciencia, se consumía en la cama de un hospital caro. Su enfermedad devorando los ahorros de la familia con la misma voracidad que un fuego incontrolable. El sobre rojo del banco, que había llegado esa mañana, no era una advertencia, era una sentencia de muerte. El desahucio era inminente. Lo perdería todo, su hogar, el trabajo de sus padres, el último vínculo tangible con una época más feliz. Estaba atrapada, ahogándose en un mar de deudas sin un salvavidas a la vista. Fue entonces, en el punto más bajo de su existencia, cuando el milagro, o la maldición, llegó. Se presentó en forma de una mujer impecablemente vestida, con un traje de chaqueta gris que costaba más que todo el mobiliario de la panadería. Se llamaba Sofía Valente, y hablaba con la fría precisión de una cirujana. No le ofreció un préstamo ni una solución de negocios. Le ofreció un contrato. Mi jefe, don Alejandro Ferri, ha oído hablar de usted, dijo la señora Valente, sus ojos analizando a Eloísa sin parpadear. Y desea hacerle una propuesta. Una propuesta que solucionaría todos sus problemas financieros. Para siempre. Eloísa, escéptica y agotada, la siguió hasta un coche negro que esperaba en la esquina, un vehículo tan lujoso que parecía fuera de lugar en su modesta calle. El coche se deslizó silenciosamente por la ciudad hasta llegar a la Torre Ferry, un rascacielos de cristal y acero que se alzaba como un monumento al poder y al dinero. La oficina de don Alejandro Ferri ocupaba toda la última planta. Era un espacio vasto y sobrecogedor, con ventanales que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad. Don Alejandro era un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían leer el alma. Estaba sentado detrás de un escritorio del tamaño de un coche pequeño, pero se levantó para recibirla, un gesto que sorprendió a Eloísa. Señorita, dijo, su voz era un estruendo grave, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Gracias por venir. Iré directo al grano. Mi familia se enfrenta a una crisis. La peor de todas. Mi único hijo y heredero, Ricardo, está muriendo. La confesión fue tan brutal y directa que Eloísa sintió un escalofrío. Sufre una rara enfermedad degenerativa del corazón. Los médicos le dan, con optimismo, un par de años. No hay cura. El linaje de los Ferri, el imperio que mi padre y yo construimos desde la nada, morirá con él. El dolor en su voz era genuino, una grieta en su fachada de acero. He explorado todas las opciones. La adopción es inaceptable. Los vientres de alquiler presentan complicaciones legales y morales para mí. Necesito una solución limpia, definitiva. Necesito un nieto. Un heredero de sangre.
Eloísa empezó a comprender, y el horror se instaló en su estómago. Por eso está usted aquí, continuó don Alejandro. Hemos llevado a cabo una investigación discreta durante meses, buscando candidatas. Usted ha sido la elegida. Por su salud, su inteligencia, sus antecedentes familiares y su desesperación. Sé de sus deudas, de la enfermedad de su madre. Estoy dispuesto a ofrecerle un trato. Se inclinó sobre su escritorio, su mirada se intensificó. Cásese con mi hijo. Conciba un heredero. A cambio, todas sus deudas serán saldadas inmediatamente. Los gastos médicos de su madre estarán cubiertos de por vida en la mejor clínica del país. Y una vez que nazca el niño, un hijo varón preferiblemente, recibirá un fideicomiso de 10 millones de euros a su nombre. Después, si lo desea, podrá divorciarse y desaparecer de nuestras vidas para siempre. Será una viuda joven e inmensamente rica. La oferta era monstruosa. Comprar un vientre, un matrimonio, un hijo. Era algo sacado de una novela oscura. Pero 10 millones de euros. La imagen del rostro cansado de su madre, la pila de facturas, el aviso de desahucio. Era la salida, la única salida del infierno. Mi hijo, él está de acuerdo con esto, logró preguntar Eloísa, su voz era un hilo. Don Alejandro suspiró, una nube de pesar cruzó su rostro. Ricardo es, orgulloso. Y está amargado. Ve esto como mi última humillación hacia él, un recordatorio de su fracaso, de su incapacidad para darme lo que quiero. No, no está de acuerdo. Se opone con todas sus fuerzas. Pero hará lo que yo le diga. Como siempre. Y con esas palabras, Eloísa entendió que estaba aceptando entrar no en un matrimonio, sino en una guerra. Aceptó. No había otra opción. El contrato era una bofetada helada de realidad, detallando cláusulas sobre su salud, su comportamiento, su deber conyugal. Se sentía como ganado en una subasta. Una semana después, se casó. La boda fue una farsa fría y silenciosa en un juzgado, con Sofía Valente y el abogado de don Alejandro como únicos testigos. Ricardo Ferri, su esposo, era la viva imagen de la furia contenida. Era increíblemente guapo, con el pelo oscuro y ondulado, una mandíbula fuerte y los mismos ojos penetrantes de su padre, pero los suyos ardían con una mezcla de desprecio y un dolor tan profundo que era casi palpable. No le dirigió ni una sola palabra durante la ceremonia, solo un par de miradas que la hicieron sentir como la peor de las alimañas. Su nuevo hogar era la mansión Ferri, una fortaleza de mármol y silencio en las afueras de la ciudad. Le asignaron un ala entera de la casa, una suite lujosa que se sentía como la celda más bonita del mundo. La convivencia con Ricardo fue un infierno desde el primer segundo. La trataba no como a su esposa, sino como a una intrusa despreciable, un objeto que su padre había comprado y depositado en su casa. Su crueldad era un arma afilada, y sus palabras eran los dardos. Disfrutando de la jaula de oro que mi padre te ha comprado, le espetó la primera noche, encontrándola en el inmenso salón. Espero que el precio haya valido la pena. Venderse a un hombre moribundo debe tener su tarifa. Yo no pedí esto, respondió ella, intentando mantener la dignidad. Oh, por supuesto que no. Simplemente aceptaste la oferta sin dudarlo. Qué noble de tu parte. Dime, ¿cuánto cuesta tu útero en el mercado actual? Tengo curiosidad. Eloísa aprendió a evitarlo, a hacerse invisible en la enorme casa. Pero él parecía disfrutar buscándola para atormentarla. Dejaba caer comentarios crueles en presencia del personal, la ignoraba si intentaba hablarle, y la miraba con un desdén que la hería más que cualquier insulto. Los días se convirtieron en semanas de una tortura silenciosa y fría. La única luz en su vida eran las llamadas a su madre, ahora instalada en una clínica privada de lujo, ajena a los detalles sórdidos del trato de su hija. Don Alejandro la visitaba una vez por semana para cenar. Esas cenas eran una prueba de resistencia, con Ricardo manteniendo un silencio hosco y desafiante mientras su padre intentaba forzar una conversación normal. El niño será un Ferri. Fuerte y sano, decía don Alejandro, mirando a Eloísa como si pudiera ver a través de ella. Y devolverá la vida a esta casa.
Eloísa se sentía atrapada entre dos hombres, un padre obsesionado y un hijo roto. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca en busca de un libro. La luz estaba encendida. Encontró a Ricardo sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano, mirando fijamente un retrato antiguo colgado sobre la chimenea. Era el retrato de un hombre joven, idéntico a Ricardo, pero con una sonrisa llena de vida y de arrogancia despreocupada. Ese era yo, dijo él sin girarse, como si hubiera sentido su presencia. Antes de que la maquinaria empezara a fallar. Antes de que me convirtiera en una cuenta atrás andante. Por primera vez, no había sarcasmo en su voz, solo un cansancio infinito. Eloísa se quedó en el umbral, sin saber qué decir. Lo tenía todo, continuó él, más para sí mismo que para ella. Salud, futuro, el mundo a mis pies. Iba a hacerme cargo de la empresa, a expandirla, a superar a mi padre. Iba a casarme, tener mis propios hijos, cuando yo quisiera. Se bebió el whisky de un trago. Y entonces, un día, te quedas sin aliento subiendo un tramo de escaleras. Y al siguiente, un médico con cara de pena te dice que tu corazón, el estúpido músculo que se supone que debe bombear vida, se está rindiendo. Se está convirtiendo en piedra. Se giró y la miró. Sus ojos, a la luz tenue de la lámpara, no mostraban odio, solo un abismo de desesperación. Y ahora mi padre, en su infinita sabiduría, te compra a ti. El parche final. Un intento desesperado de fingir que no se acaba todo. Pero se acaba. Yo me acabo, y tú estás aquí para presenciarlo. Lo siento, susurró Eloísa, y lo decía de verdad. Sintió una punzada de compasión por ese hombre increíblemente solo y atrapado. Él soltó una risa seca. No lo sientas por mí. Siéntelo por ti. Estás encadenada a un cadáver. La conversación, aunque sombría, fue una pequeña grieta en el muro de hielo que los separaba. A partir de esa noche, la dinámica cambió, muy sutilmente. Él dejó de buscarla para insultarla. A veces, la encontraba en la cocina por la noche y se quedaba en silencio, observándola mientras ella preparaba un té. El personal, dirigido por una ama de llave severa y leal a la familia, la trataba con una frialdad respetuosa. La única persona que le mostró algo de calidez fue Catalina, la hermana mayor de Ricardo. Catalina era una mujer fuerte e independiente que vivía en el extranjero y visitaba de vez en cuando. La primera vez que conoció a Eloísa, la miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Así que tú eres la elegida, dijo Catalina, sin rodeos. Mi padre siempre consigue lo que quiere. Siento mucho que te veas envuelta en esta locura familiar. Ricardo no siempre fue así. Era, luminoso. Una tarde, Eloísa estaba en el jardín, el único lugar de la mansión donde sentía un poco de paz. Estaba tratando de revivir un rosal que parecía enfermo. Escuchó unos pasos y vio a Ricardo acercándose. Pierdes el tiempo. Ese rosal está muerto. Como todo en esta casa, dijo él, su tono era el habitual, cortante, pero se detuvo a su lado. Eloísa, sin levantar la vista de la planta, respondió, no está muerto. Solo necesita un poco de cuidado. A veces las cosas que parecen perdidas solo necesitan a alguien que no se rinde con ellas. La metáfora era tan obvia que ninguno de los dos se atrevió a comentarla. Él se quedó allí en silencio durante un largo rato, observando cómo las manos de ella trabajaban la tierra. Fue en ese momento que la intimidad forzada de su contrato comenzó a asomar su inevitable cabeza. El contrato estipulaba que debían consumar el matrimonio para concebir un heredero. Era una idea que Eloísa había empujado al fondo de su mente, un horror que prefería no afrontar. Pero una noche, después de otra tensa cena con don Alejandro, Ricardo la siguió hasta su habitación. Se quedó parado en la puerta, su expresión era una mezcla ilegible de resignación y desafío. Supongo que ha llegado el momento de cumplir con nuestra parte del trato, ¿no es así?, dijo, su voz era tensa. Mi padre se está impacientando. Pregunta si ya hemos procedido. Eloísa sintió que el pánico le oprimía el pecho. Su corazón latía con fuerza. No, no estoy segura de estar lista.
Ricardo entró en la habitación y cerró la puerta. El sonido del pestillo al cerrarse fue como el de una celda. Se acercó a ella, sus ojos oscuros recorriéndola, haciéndola sentir increíblemente vulnerable. Ninguno de los dos está listo para esto. Tú me ves como un monstruo. Y yo te veo como el símbolo de mi rendición final. Pero el contrato es el contrato. Es un negocio, ¿recuerdas? Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Él la siguió, colocando sus manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y oler el leve aroma a whisky en su aliento. ¿Tienes miedo?, susurró él, su voz era ahora más suave, casi curiosa. Eloísa, desafiante, levantó la barbilla. No. Mientes, dijo él, y una sombra de sonrisa cruzó sus labios. A mí también me asusta. No he estado con nadie desde el diagnóstico. ¿Qué pasa si mi cuerpo me falla? Sería la humillación definitiva. Su inesperada vulnerabilidad la desarmó. Dio al hombre asustado debajo de la máscara de crueldad. No lo hará, dijo ella, casi sin pensar. Él la miró, un largo y profundo escrutinio. Luego, lentamente, se inclinó. Eloísa cerró los ojos, esperando un beso duro, un asalto. Pero sus labios, cuando finalmente tocaron los de ella, eran sorprendentemente suaves. Fue un beso tentativo, exploratorio, cargado de toda la tristeza y la tensión que había entre ellos. No había pasión, pero había algo más, una conexión, una pregunta silenciosa. Eloísa, movida por un impulso que no entendía, respondió al beso. Sus manos subieron para posarse en su pecho, sintiendo el latido irregular de su corazón defectuoso bajo la tela de su camisa. El beso se profundizó, volviéndose menos vacilante, más necesitado. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Esto no es un negocio, susurró él, su frente apoyada en la de ella. No sé qué es, pero no es eso. Esa noche, hicieron el amor. No fue el acto frío y mecánico que ella había temido. Fue torpe, tierno y desesperado. Fue el encuentro de dos almas solitarias en la oscuridad, buscando un momento de consuelo en medio de una situación imposible. Después, se quedaron acostados en silencio, sin tocarse, cada uno en su lado de la inmensa cama, pero el abismo que los separaba se había encogido un poco. En las semanas que siguieron, una extraña rutina se instaló entre ellos. Empezaron a hablar más. Él le contaba historias de su vida anterior, de viajes, de negocios, del hombre que estaba destinado a ser. Ella le hablaba de su panadería, de su amor por la masa, de los sueños sencillos que una vez tuvo. Una tarde, Victoria, la ex prometida de Ricardo, apareció en la mansión. Era una mujer deslumbrantemente bella y segura de sí misma, que miró a Eloísa de arriba abajo con claro desdén. Había abandonado a Ricardo poco después de su diagnóstico, pero ahora, quizás enterada del nuevo arreglo, había vuelto. Ricardito, cariño, he oído que te habías casado. Tenía que venir a conocer a la afortunada, dijo Victoria, su voz era pura miel envenenada. La presencia de Victoria fue como echar gasolina a las brasas de la naciente conexión entre Ricardo y Eloísa. Ricardo, para sorpresa de Eloísa, fue fríamente cortés pero distante con Victoria. Y cuando Victoria hizo un comentario despectivo sobre el vestido de Eloísa, Ricardo reaccionó. Victoria, Eloísa es mi esposa. Y te agradecería que la trataras con el respeto que se merece. La defendió. Por primera vez, la había llamado mi esposa como si lo sintiera de verdad. Esa noche, la tensión entre ellos era diferente. Había una nueva corriente de posesividad en la forma en que Ricardo la miraba. Mientras ella se cepillaba el pelo frente al espejo de su tocador, él entró en la habitación y se quedó observándola. ¿Por qué has vuelto a la habitación principal? Pensaba que preferías tu propia celda de lujo, bromeó ella, aunque su corazón latía con fuerza. Él se acercó por detrás, y ella pudo ver su reflejo en el espejo. Su expresión era seria, intensa. Puso sus manos sobre los hombros de ella, sus dedos masajeando suavemente la tensión de su cuello. No me gusta la forma en que te miraba esa arpía, dijo en voz baja.
Y no me gustó ver cómo te afectaban sus palabras. Eloísa se encontró con su mirada en el espejo. No me afectaron. Otra mentira, dijo él, su voz era una caricia ronca. Eres tan transparente, Eloísa. Cuando algo te duele, tus ojos se oscurecen un poco. Él se inclinó, su aliento cálido en su cuello le erizó la piel. Me molesta que alguien te haga daño, susurró. Y luego, sus labios rozaron la piel sensible debajo de su oreja. Ella jadeó suavemente, cerrando los ojos. Él tomó eso como una invitación. La giró en el asiento y la atrajo hacia él para un beso que no tenía nada de tentativo. Era un beso hambriento, posesivo. Un beso que decía eres mía. Y por primera vez, Eloísa no sintió miedo ni obligación. Sintió que le correspondía. Un mes después, la prueba de embarazo dio positivo. Se quedó mirando las dos líneas azules, su mente un torbellino de pánico y una extraña y abrumadora alegría. Lo había logrado. Había cumplido el contrato. Era rica, su madre estaba a salvo. Pero su primer pensamiento no fue sobre el dinero. Fue, Ricardo va a ser padre. Y luego, mi hijo nacerá para ver morir a su padre. Se lo dijo esa misma noche. Él se quedó en silencio durante tanto tiempo que Eloísa pensó que no iba a decir nada. Luego, se acercó, se arrodilló frente a ella, que estaba sentada en el borde de la cama, y posó una mano temblorosa sobre su vientre a un plano. Un bebé, susurró, y cuando levantó la vista, Eloísa vio lágrimas en sus ojos. Vamos a tener un bebé. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un asombro lleno de dolor. Se inclinó y la besó de nuevo, un beso salado por las lágrimas. Gracias, Eloísa, murmuró contra sus labios. Don Alejandro estaba exultante. La noticia del embarazo le devolvió la vida. Organizó una cena para celebrarlo, donde anunció a un pequeño círculo de amigos y familiares que el linaje Ferri estaba asegurado. Durante la cena, Eloísa observó a Ricardo. Él sonreía, aceptaba las felicitaciones, pero ella podía ver la sombra en sus ojos. Más tarde esa noche, lo encontró de nuevo en la biblioteca. Deberíamos decirle que los médicos dicen que probablemente no viviré para verlo caminar, dijo él, su voz cargada de una amargura que ella no había oído en mucho tiempo. No digas eso, dijo ella, acercándose. Lo verás. Verás a nuestro hijo caminar, y correr, y crecer. Él la miró, su expresión era una mezcla de amor y escepticismo. Ah, Eloísa. Tu fe es admirable. Pero ambos conocemos la verdad. No, dijo ella, su voz cobró una fuerza que no sabía que tenía. No la conozco. Y me niego a aceptarla. Te pagaron por mi vientre, Ricardo. Me pagaron para dar a luz a un heredero. Pero nadie dijo nada sobre rendirme. Este bebé no va a nacer huérfano. Y yo no pienso ser tu viuda. Él la miró, perplejo por su repentina ferocidad. ¿Y qué piensas hacer? ¿Luchar contra lo inevitable? No hay nada inevitable hasta que sucede, replicó ella, sus ojos brillaban con determinación. Tu padre ha gastado millones en asegurarse un heredero. Pues ahora, yo voy a usar esa misma fortuna para asegurarme de que ese heredero tenga un padre. Voy a encontrar a los mejores médicos, los tratamientos más experimentales, voy a viajar al fin del mundo si es necesario. Declaro la guerra a tu enfermedad, Ricardo. Y voy a ganar. Su declaración, tan audaz y llena de una fe irracional, lo dejó sin palabras. Por primera vez en años, alguien no lo miraba con lástima ni con la resignación de una sentencia de muerte. Lo miraba como a un hombre por el que valía la pena luchar. Él se levantó y se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. Estás loca, susurró, pero estaba sonriendo, una sonrisa genuina, llena de una nueva y temblorosa esperanza. Completamente loca. Te amo, dijo ella, las palabras saliendo de forma natural, verdadera. La sonrisa de él vaciló, su expresión se volvió de una intensidad abrumadora. Y yo te amo a ti, Eloísa. Más de lo que tienes idea. Y se besaron, y en ese beso no había contrato, ni dinero, ni enfermedad.
Solo la promesa de una lucha, de un futuro incierto por el que ambos, ahora, estaban dispuestos a pelear hasta el final. La declaración de guerra de Eloísa contra la enfermedad de Ricardo transformó la atmósfera de la mansión Ferry. Donde antes reinaba una resignación sombría, ahora vibraba una energía frenética y llena de propósito. Eloísa, con el consentimiento total de un Ricardo asombrado y conmovido, tomó las riendas de la situación. Se convirtió en una generala, y su ejército era la vasta fortuna y la red de contactos de la familia Ferry. Su primera batalla fue contra el escepticismo. Don Alejandro, aunque complacido por la determinación de su nuera, se mostró reacio al principio. Había consultado a los mejores especialistas del mundo cuando Ricardo fue diagnosticado por primera vez. Todos habían llegado a la misma conclusión desoladora: la miocardiopatía restrictiva idiopática de su hijo era una sentencia de muerte progresiva e intratable. Eloísa, aprecio tu espíritu, le dijo en su despacho, su tono era condescendente y paternalista. Pero no hay nada que hacer. Tenemos que ser realistas y centrarnos en el futuro, en el bebé. Con todo respeto, don Alejandro, el futuro es mi bebé y su padre, replicó Eloísa, su voz era firme, sin rastro de la joven intimidada que había sido meses atrás. El embarazo le había dado una nueva armadura de ferocidad. Usted gastó una fortuna para crear una nueva vida para su familia. Yo solo le pido que invierta en la vida que ya tiene. No voy a sentarme a tejer ropita para el bebé mientras mi marido se apaga. O me ayuda, o lo haré sola. Su determinación inquebrantable finalmente convenció al viejo patriarca. Vio en ella el mismo fuego indomable que él mismo había tenido en su juventud. Puso a su disposición a todo su equipo, abogados, asesores financieros, traductores y, lo más importante, un fondo prácticamente ilimitado para la investigación. La biblioteca de la mansión, antes el refugio sombrío de Ricardo, se convirtió en su cuartel general. Las mesas de caoba se cubrieron de informes médicos, artículos de revistas científicas y ordenadores portátiles que zumbaban día y noche. Eloísa, con la ayuda de Sofía Valente, a quien don Alejandro había asignado como su mano derecha, comenzó a contactar a cardiólogos, genetistas y centros de investigación de todo el mundo. Ricardo observaba su cruzada con una mezcla de asombro, amor y un miedo terrible a la decepción. Ver a Eloísa luchar por él con tanta pasión le había devuelto las ganas de vivir, pero al mismo tiempo, el temor a que su esperanza se estrellara contra la dura realidad lo paralizaba. Eloísa, ven aquí, le decía por las noches, cuando ella seguía trabajando hasta la extenuación. Descansa un poco. Estás haciendo demasiado. Tienes que pensar en el bebé. Ella se acercaba y se acurrucaba a su lado en la cama, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo laborioso de su corazón. Pienso en él cada segundo. Por eso hago esto, respondía ella. Quiero que conozca tu voz, no solo por las grabaciones. Quiero que sienta tus brazos, no solo que vea tus fotos. Quiero que tenga tus recuerdos, no solo mis historias sobre ti. Sus conversaciones nocturnas se llenaron de planes para un futuro que, por primera vez, se atrevían a imaginar. ¿Qué crees que será, niño o niña?, preguntaba Ricardo, su mano descansando protectoramente sobre el creciente vientre de Eloísa. Una niña. Y será terca y luchadora como su madre, respondía ella, sonriendo. No, un niño. Y tendrá tu sonrisa y mi buen gusto para los negocios, replicaba él, su tono juguetón. En esos momentos, la enfermedad parecía desvanecerse y eran simplemente un hombre y una mujer enamorados, esperando a su hijo. La hermana de Ricardo, Catalina, se convirtió en la mayor aliada de Eloísa. Voló desde Londres y se instaló en la mansión, impresionada y conmovida por la fuerza de su cuñada. Nunca pensé que diría esto, le confesó Catalina a Eloísa una tarde, pero eres lo mejor que le ha pasado a esta familia en años. Le has devuelto la vida a mi hermano, incluso antes de encontrar una cura. La investigación era un camino agotador lleno de callejones sin salida. Un prometedor tratamiento con células madre en Alemania resultó ser ineficaz para la condición específica de Ricardo. Un ensayo clínico en Boston tenía una lista de espera de 5 años. La frustración empezaba a hacer mella en el ánimo de Eloísa, pero se negaba a rendirse.
Fue Catalina, usando sus contactos en el mundo del arte, quien encontró la primera pista sólida. Un coleccionista suizo le habló de un brillante y reclusivo cardiólogo en Japón, el Dr. Kenji Tanaka, que estaba trabajando en una terapia génica experimental y revolucionaria. Se decía que el Dr. Tanaka había logrado revertir fibrosis en tejido cardíaco en animales, pero su investigación era tan vanguardista que la comunidad médica tradicional la consideraba poco ética y peligrosa. Es un riesgo. Un gran riesgo, dijo don Alejandro cuando le presentaron la información. Podría acelerar el proceso. Podría matarlo. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, intervino Ricardo, su voz era más fuerte de lo que había sonado en meses. Miró a Eloísa, sus ojos llenos de confianza. Si Eloísa cree en esto, yo también. Contactar al doctor Tanaka fue casi imposible. No respondía a correos electrónicos ni a llamadas. Era un hombre que vivía para su trabajo y desconfiaba del mundo exterior. Desesperada, Eloísa tomó una decisión drástica. Con su embarazo ya notable, voló a Kioto con Catalina. No iba a aceptar un no por respuesta. Encontraron la clínica del doctor Tanaka en las afueras de la ciudad. Era un edificio modesto y anónimo. Durante 2 días, se sentaron en el vestíbulo, esperando pacientemente. El doctor pasaba a su lado, ignorándolas por completo. Al tercer día, cuando Tanaka se disponía a marcharse por la noche, Eloísa se puso de pie y se interpuso en su camino. Doctor Tanaka, por favor, dijo en un japonés torpe que había estado practicando. No pido una cura milagrosa. Pido una oportunidad. Mi marido se muere. Nuestro hijo nacerá en unos meses. Si hay una posibilidad entre 1.000.000, tenemos que tomarla. El doctor la miró, sus ojos oscuros e indescifrables. Observó su vientre, luego miró a Catalina, que estaba de pie, protectora, al lado de Eloísa. ¿Y por qué debería ayudarles? El mundo está lleno de hombres ricos que creen que pueden comprar más tiempo, dijo Tanaka, su inglés era perfecto, con un leve acento. Porque esto no es por un hombre rico que quiere vivir para siempre, respondió Eloísa, su voz temblaba pero era firme. Es por una mujer que quiere que su hijo conozca a su padre. Es por amor, no por dinero. Esa palabra, amor, pareció resonar en el doctor. Se quedó mirándola durante un largo rato. Mañana por la mañana. Envíenme todos los informes médicos de su marido. Todos, dijo bruscamente, y se marchó. Fue la victoria que necesitaban. El doctor Tanaka aceptó revisar el caso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de videoconferencias, análisis de sangre enviados a través del mundo y una planificación logística monumental. El tratamiento requería que Ricardo se trasladara a Japón durante al menos 6 meses. Era una empresa colosal, pero la esperanza había vuelto a encenderse. Sin embargo, no todos estaban contentos con este nuevo rayo de luz. Victoria, la ex prometida de Ricardo, seguía merodeando en la periferia de sus vidas. Humillada por el rechazo de Ricardo y consumida por los celos al ver a Eloísa, una don nadie, ocupar su lugar y, peor aún, darle un hijo, Victoria empezó a ver la situación no como una tragedia, sino como una oportunidad. Si Ricardo moría, Eloísa, la esposa y madre del heredero, heredaría una parte sustancial de la fortuna Ferri, a menos que... Victoria comenzó a moverse en las sombras. Usando su encanto y viejas amistades, se acercó a algunos miembros del consejo de administración de las empresas Ferri, sembrando dudas sobre la influencia desmedida que Eloísa tenía sobre la familia y la locura de gastar millones en un curandero japonés. Su aliado más inesperado fue un primo lejano de Ricardo, Lorenzo. Un hombre ambicioso y resentido que siempre había vivido a la sombra de su exitoso primo y que veía la posible muerte de Ricardo como su oportunidad para ascender en la jerarquía familiar. La pareja empezó a conspirar. Si el tratamiento falla y él muere en Japón, ella volverá como una heroína trágica y controlará la fortuna a través del niño, le dijo Victoria a Lorenzo en un almuerzo secreto. Pero si logramos demostrar que el tratamiento es un fraude y que ella lo sabía, si podemos probar que está malgastando el patrimonio familiar por un capricho egoísta. Don Alejandro es un hombre de negocios. Cortará el grifo.
Y tal vez, solo tal vez, anule el matrimonio por incapacidad mental o manipulación. Y entonces, querido Lorenzo, tú y yo estaremos en una posición mucho más favorable. Su plan era diabólico. Comenzaron a contratar a un investigador privado para que buscara cualquier trapo sucio sobre el doctor Tanaka, cualquier escándalo, cualquier fracaso, para presentarlo a don Alejandro en el momento más vulnerable. Eloísa y Ricardo, absortos en su carrera contra el tiempo, eran ajenos a la traición que se estaba gestando en su propia casa. El día de su partida a Japón se acercaba. La mansión estaba llena de la actividad de los preparativos. Una noche, Ricardo llevó a Eloísa al cuarto que estaban preparando para el bebé. Ya no era un proyecto teórico. Estaba pintado de un suave color amarillo y lleno de muebles. En el centro, había una cuna de madera tallada. Mi abuelo la hizo para mi padre, dijo Ricardo, su voz llena de emoción. Y ahora nuestro hijo dormirá aquí. Se acercó a Eloísa por detrás y la abrazó, sus manos rodeando su vientre. Podía sentir el movimiento del bebé dentro. Gracias por esto, Eloísa. Gracias por darme una razón para luchar. Pase lo que pase en Japón, ya me has dado el regalo más grande de mi vida. Vamos a volver, los tres, susurró ella, apoyando su cabeza en su hombro. Vamos a volver a casa. Se giró en sus brazos para mirarlo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, y por un momento, no parecía enfermo. Parecía el hombre que siempre debió ser, fuerte, feliz, lleno de amor. La atracción entre ellos era más fuerte que nunca. Ya no era la pasión desesperada de dos extraños, sino el amor profundo de dos personas que se habían convertido en el mundo entero del otro. Sabes, a veces me siento culpable, le confesó él en un susurro. ¿Culpable? ¿Por qué? Por sentirme tan feliz. Se supone que soy un hombre sentenciado. Pero nunca en mi vida me había sentido tan vivo, tan lleno de propósito, como desde que estás conmigo. Él bajó la mirada a su boca. Me das tanta hambre, Eloísa. Hambre de vida, hambre de futuro, y un hambre muy real de ti. Eres como el pan más delicioso y adictivo que he probado. Es inapropiado que un hombre enfermo le diga a su esposa embarazada que es la mujer más sexy que ha visto en su vida. Eloísa se rió suavemente. Creo que es exactamente lo que su esposa embarazada necesita oír. Él sonrió. Sí. ¿Y qué más necesita oír? ¿Que vas a ponerte bien? ¿Que vas a estar aquí para enseñarle a nuestro hijo a ser tan descarado y encantador como tú? Trato hecho, dijo él, su voz se volvió más seria. Y tú estarás aquí para enseñarle a ser tan valiente y terca como tú. Y la besó, un beso profundo y lleno de todas las promesas del mundo. En ese beso, sellaron su pacto, no importaba lo que viniera, lo enfrentarían juntos. No sabían que, a miles de kilómetros de distancia, Victoria y Lorenzo estaban a punto de recibir la primera pieza de información que esperaban usar para destruirlo todo. El viaje a Japón fue como trasladar una corte real. Don Alejandro insistió en fletar un avión privado medicalizado para asegurar que Ricardo viajara con todas las comodidades y la seguridad posible. Se instalaron en una casa moderna y minimalista cerca de la clínica del Dr. Tanaka en Kioto, un lugar diseñado para la serenidad, con paredes de papel de arroz, suelos de tatami y un jardín zen privado. A pesar de la belleza del entorno, la tensión era palpable. Ricardo comenzó el tratamiento, un proceso agotador y complejo que implicaba una combinación de terapia génica, fármacos experimentales y un estricto régimen de fisioterapia y meditación. Los días eran largos y estaban llenos de pruebas, infusiones y un cansancio que a veces dejaba a Ricardo sin fuerzas ni para hablar. Eloísa era su roca. No se separaba de su lado. Le leía, le preparaba caldos nutritivos intentando adaptar sus recetas a los ingredientes locales, y simplemente se sentaba a su lado en silencio, su presencia era un ancla de calma. Catalina se encargaba de la logística, lidiando con el personal de la casa, los traductores y manteniendo a raya a un don Alejandro ansioso que llamaba 10 veces al día desde el otro lado del mundo. Deberías descansar, Eloísa. El embarazo está muy avanzado, le decía Ricardo una noche,
mientras observaba cómo ella organizaba sus medicamentos para el día siguiente. Descansaré cuando estés corriendo maratones, replicaba ella con una sonrisa cansada pero determinada. ¿Qué tal una vuelta a la manzana? Empecemos con objetivos realistas. Él le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Sabes, es curioso. Siempre soñé con viajar por el mundo, cerrar tratos en Tokio, cenar en París. Y ahora estoy aquí, atrapado en esta casa, y nunca he sido más feliz. Porque estoy contigo. Eres mi mundo entero, ¿lo sabes? Y tú el mío, susurró ella, inclinándose para besarlo. Mientras tanto, en casa, la conspiración de Victoria y Lorenzo ganaba terreno. El investigador privado había descubierto algo jugoso. Años atrás, el doctor Tanaka había perdido a un paciente en un ensayo clínico no autorizado, un escándalo que fue silenciado por la familia del fallecido. Era la munición perfecta. Lorenzo solicitó una reunión de emergencia con don Alejandro. Tío, sé que esto es difícil de oír, comenzó Lorenzo con falsa preocupación, pero nos preocupa que la desesperación te esté cegando. A ti y a Ricardo. Victoria ha descubierto algo muy alarmante sobre este supuesto médico milagroso. Presentaron su evidencia, informes sesgados, testimonios anónimos pagados y el antiguo informe del fallecimiento del paciente, presentándolo no como un riesgo calculado en una investigación de vanguardia, sino como una negligencia médica criminal. Está jugando con la vida de Ricardo, dijo Victoria, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Y Eloísa, es una buena chica, pero es ingenua. Se ha aferrado a una falsa esperanza. Y está gastando millones del patrimonio familiar en un charlatán. Tienes que detenerlo, Alejandro. Antes de que sea demasiado tarde. Don Alejandro, a miles de kilómetros de distancia, sintiéndose impotente y aterrorizado, se vio asaltado por la duda. ¿Había hecho lo correcto al confiar en su nuera? ¿O estaba su desesperación poniendo a su hijo en un peligro aún mayor? En Kioto, Ricardo comenzó a mostrar signos de una mejoría casi imperceptible. Su color era mejor. Su respiración, menos forzada. Podía caminar por el jardín sin fatigarse tanto. Eran pequeñas victorias, pero para Eloísa y Catalina, eran milagros. Lo estamos logrando, Ricardo, le decía Eloísa, su rostro iluminado por la esperanza. Pero entonces, la llamada de don Alejandro cayó como una bomba. Su voz era fría, distante. Cuestionó los métodos del doctor Tanaka, la cantidad de dinero que se estaba gastando, la validez de la investigación. Estoy pensando en cortar los fondos, Ricardo. Tal vez sea hora de aceptar la realidad y volver a casa. Para que al menos estés aquí cuando nazca el bebé. La llamada dejó a Ricardo devastado. La duda de su padre era como un veneno que amenazaba con deshacer todos los frágiles progresos que habían logrado. Eloísa se puso furiosa. Se dio cuenta de que aquello no era solo la preocupación de un padre. Alguien estaba manipulando a don Alejandro. ¿Quién te ha metido estas ideas en la cabeza, padre?, le gritó Ricardo por teléfono. Estaba mejorando. Por primera vez en años, siento que tengo una oportunidad. Fue Catalina quien descubrió la verdad. Una de sus amigas en el círculo social de la familia le contó sobre los almuerzos preocupados que Victoria y Lorenzo estaban organizando con miembros del consejo. La traición era clara. Eloísa decidió contraatacar. No iba a permitir que destruyeran su única esperanza. Pidió al doctor Tanaka que preparara un informe de progreso completo, con datos, análisis de sangre, ecocardiogramas. Y grabó un video. En él, Ricardo hablaba directamente a su padre, no como un hijo enfermo, sino como el futuro líder de las empresas Ferry. Hablaba de su mejoría, de sus planes, de su fe en el tratamiento. Pero la parte más poderosa del video fue Eloísa. Don Alejandro, dijo ella, mirando directamente a la cámara, su mano sobre su enorme vientre. Usted me contrató para darle un heredero. Le estoy dando eso y más. Le estoy devolviendo a su hijo. Pero necesito que confíe en mí. Confíe en su hijo. Y sobre todo, confíe en el amor que tenemos por esta familia. Las víboras pueden susurrar en su oído,
pero la verdad está aquí, en el corazón que late cada vez más fuerte de su hijo. Enviaron el paquete a don Alejandro por mensajería urgente. Esperaron, la tensión era insoportable. Durante 2 días, no hubo respuesta. Ricardo sufrió una pequeña recaída, más por el estrés que por su condición. Eloísa sintió que todo se deslizaba entre sus dedos. Estaba a punto de dar a luz en un país extranjero, con su marido debilitado y su suegro a punto de abandonarles. La llamada finalmente llegó. Era don Alejandro. Su voz estaba quebrada por la emoción. Lo siento, dijo. Me he portado como un viejo tonto, asustado y manipulable. Tenéis razón. Vuestro video me ha abierto los ojos. Lorenzo y Victoria están fuera. Fuera de la empresa, fuera de la familia. Para siempre. Seguid luchando. Tenéis todo mi apoyo, todo mi dinero, toda mi fe. Traed a mi hijo de vuelta a casa, Eloísa. Traédmelo. El alivio fue tan inmenso que Eloísa rompió a llorar. Esa misma noche, rompió aguas. El parto fue largo y difícil, pero Ricardo estuvo a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, su presencia era una fuente de fuerza increíble. Y finalmente, en una mañana brumosa de Kioto, nació su hijo. Un niño sano y fuerte, que lloraba a pleno pulmón. Lo llamaron Alejandro, en honor a su abuelo, como un símbolo de perdón y de nuevos comienzos. El doctor Tanaka entró en la habitación mientras Eloísa sostenía al pequeño Ale en sus brazos y Ricardo la miraba con lágrimas de pura felicidad corriendo por su rostro. Tengo los resultados de sus últimas pruebas, Ricardo-san, dijo el doctor con su calma habitual, pero Eloísa vio una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. La terapia está funcionando. Mejor de lo que nunca me atreví a esperar. La fibrosis se está reduciendo. Su función cardíaca ha mejorado en un 15%. No es una cura, todavía no. El camino es largo. Pero, por primera vez, puedo decirle con certeza que verá a su hijo crecer. El llanto de Ricardo se mezcló con el del bebé, un sonido de pura catarsis y alegría. Eloísa lo miró, a su esposo, a su hijo, y supo que habían ganado. Habían luchado contra la muerte, contra la traición y contra la desesperación. Y el amor, su increíble y terco amor, había obrado un milagro. 6 meses más tarde, regresaron a casa. Ricardo todavía estaba en tratamiento, pero era un hombre transformado. Tenía energía, tenía color en las mejillas, y lo más importante, tenía un futuro. La mansión Ferry, que una vez fue un lugar de silencio y tristeza, ahora estaba llena de las risas y los llantos del pequeño Ale. Don Alejandro era un abuelo entregado, su antigua obsesión por el linaje se había transformado en un amor puro y simple por su nieto y por la familia que su hijo había construido. Victoria y Lorenzo se desvanecieron en la irrelevancia, su traición les costó todo. La historia de Ricardo y Eloísa se convirtió en una leyenda silenciosa, una prueba de que el dinero puede comprar muchas cosas, pero solo el amor tiene el poder de desafiar al destino. Una tarde, años después, Ricardo, ahora con una salud estable gracias a un tratamiento de mantenimiento anual en Japón, corría por el jardín de la mansión persiguiendo a un pequeño Ale de 5 años que chillaba de alegría. Eloísa los observaba desde la terraza, con otro bebé en camino. Ricardo atrapó a su hijo, lo levantó en el aire y el sonido de sus risas combinadas era la música más hermosa del mundo. Se acercó a Eloísa y la besó. ¿En qué piensas?, le preguntó ella. Él miró a su hijo, luego a su esposa. Pensaba en cómo todo esto empezó con un contrato de muerte, dijo. Y sin embargo, me diste la vida. De todas las maneras posibles. Don Alejandro casi pierde a su hijo por una desesperada obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un nieto era el único legado que importaba. Pero cuando vio renacer a Ricardo, feliz y amado al lado de Eloísa, el arrepentimiento y la alegría le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo y Eloísa es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo.
A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser, y si te gustó, inscríbete en el canal.